vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. El tema de la gracia es un reino espiritual. Y hoy quiero enseñarte tal vez cosas que ojos no han visto, ni oído han oído. Son las que Dios nos revela a nosotros por la dedicación que tenemos. Durante toda una semana, todo un día sentados, pidiendo la dirección de Él, para poder sembrar esta palabra en cada vida, para que la persona tenga vida espiritual y pueda entender cada día mejor. Porque como hoy todo el mundo ya la gracia entró de moda, todo el mundo está hablando de gracia, de Dios que a nosotros nos constituyó legalmente y nos ha venido revelando cosas buenas, agradables, para darle a entender a todos y cada uno de los que ya están oyendo esta palabra en diferentes lugares, en diferentes ciudades, que puedan entender mejor para que sepan cómo poderse comportar dentro del reino de Dios. La gracia es un reino espiritual. Pero antes de empezar, como el tiempo es tan rápido por estos medios, antes de empezar voy a hacer una corta oración para que entremos en materia. Padre, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de ser portavoz de este Evangelio de la vida eterna, del Cristo resucitado, del poder y el sonido de la última trompeta que suena con sonido de 4x40, templada. Te suplico que me uses, que hables por mi boca, que le abras los ojos del entendimiento a cada uno de los que reciben este evangelio, para que ellos puedan estar firmes, confiados, seguros, que esta es la verdad que tú estableciste para este tiempo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, a todos los declaro bendecidos, completos, reinando en vida y libres de toda maldición, de toda obra contraria a la voluntad tuya, Padre mío. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 28. La gracia es un reino espiritual establecido ya en la tierra. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: en el nombre de Jesucristo el Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, quiere decir que no se puede mover. Tengamos gratitud, gracias. Y mediante ello sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. Antes de emprender vuelo aquí ya, te voy a presentar el origen de los que en los 4 evangelios hablaron de la venida y el establecimiento o cómo iba a quedar establecido este reino. ¿Y quiénes eran? ¿O quiénes son los que van a estar en el reino de Dios? Primero, en el libro de Corintios, voy a darte una lectura aquí. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 y versículo 7, dice Pablo, yo planté, Denis regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? A Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Te explico por qué quiero mostrarte esto. La razón es que el que planta o el que riega ante los ojos de Dios no vale nada. ¿Por qué? Porque los hombres con su intelectualidad, capacidad humana, han idolatrado o engañado a las personas. No es que uno desconozca a una persona que verdaderamente le hable la realidad a uno. Aquí lo que importa es el crecimiento que da Dios. Como se han idolatrado los hombres, y hay tantas, pero tantas divisiones, que Julano enseña mejor que Sultano, que Perencejo, que Sutanejo. Entonces se forman divisiones dentro del cuerpo. Por eso quiero hacerte conocer esto, que el que planta y el que riega ante los ojos de Dios no es nada, porque el crecimiento lo da Dios. Quiere decir, en otras palabras, que la persona que vaya a hablarte del evangelio de la gracia ha tenido que ser constituido para poder hablar lo espiritual. Legalmente. Entonces, observa. En los 4 evangelios, vamos a hacer un recorrido. No tengo afán. Si tengo que el próximo miércoles compartirte la segunda parte, lo haré. Con agrado, con alegría. Porque lo que quiero es que esto quede establecido. Los 4 evangelios, que son históricos, ahí presenta a Juan. Cuando Juan comienza a hablar del reino, vamos a ir a la Biblia, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. No puedo esperar que tú abras allá. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Una realidad? Es una realidad.
Ya Jesús estaba ya en la escena profética prácticamente. Ya estaba él ahí. Él estaba en el desierto de Judea, un terreno completamente baldío, improductible, que se extendía hasta la orilla del occidente o del mar Mediterráneo o del mar Muerto. Y les decía a ellos, observa el terreno, desierto, vacío, tipo de personas muertas en el espíritu, llenas de enfermedades, llenas de angustia, a la espera que alguien pudiera auxiliarlos en esa tremenda adversidad, angustia y padecimiento. Entonces Juan les dice, arrepentíos. El arrepentimiento era que cambiaran de actitud, como te lo he enseñado en la tarima, ahí en el púlpito, que el arrepentimiento es una palabra compuesta. Que la persona que quiera estar dentro del reino de Cristo, ahora, en este tiempo, tiene que estar en movimiento, buscando cómo regresar al origen de su partida, a ser espíritu, metidos dentro, aunque estamos metidos dentro de un cuerpo, porque lo único que le da vida al espíritu es la palabra que salió de la boca de Dios. Juan les decía, arrepentidos, arrepentidos. El arrepentimiento era un cambio de mentalidad que pudiera llevar fruto verdaderamente a una vida cambiada. Ahí en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era un desierto, la tierra donde donde él empezó a hablar, un desierto, la tierra de Judea. La tierra de Judea tipificaba o era el prototipo de personas que estaban secas, muertas espiritualmente, que tenían sus costumbres, sus mañas, que tal vez habían buscado el sistema religioso en ese entonces, pero el sistema religioso nunca podía suplirle a ellos lo que ellos necesitaban. Entonces Juan comenzó a anunciarles, a darles buenas nuevas, que ya el reino se acercaba, que ya estaba el mero cerca para resolverles los problemas a ellos, a los ciegos, a los enfermos, paralíticos. Yo me imagino, me imagino yo en ese tiempo la cantidad de personas pasando momentos difíciles. Entonces Juan llegó a decirles, como hoy en día hay personas que viven supremamente mal y hay otros que tienen, pero que están huecos internamente. Entonces Juan, como precursor del evangelio, empezó a hablarles. Hagan esto en sus vidas. Ya viene el que ustedes tanto anhelan, desean, para que les pueda verdaderamente ayudar. Y observa en el capítulo 4, versículo 17.
ahí mismo de Mateo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya él estaba en la escena profética. Ya él estaba para tomar cartas en el asunto. ¿Qué tú crees? Que si el sistema que estaba anterior de la venida de Jesús de Nazaret hubiese suplido la cantidad de problemas a la necesidad de toda esa humanidad, la gente iba a correr a creerle a Juan? Yo creo que no. Entonces, eso demuestra que así como el sistema en ese tiempo mató, le quitó la vida a las personas, espiritualmente y materialmente, así es el sistema hoy en día. Le mató la mente a las personas, los volvió religiosos. Les adormeció el sentido, le quitó completamente la vida y paulatinamente los ha secado, los envejece en una congregación y esa gente se muere creyendo que en el cielo va a recibir toneladas de oro y mucho dinero. ¡Qué mentira tan tremenda! De verdad que es aterrador. Entonces dice bien claro ahí, en el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando que toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el evangelio del reino que debe de quedar constituido hoy, el evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Dios? Espiritual. Que la gente no tenga que acudir a oraciones prestadas. Que la gente no tenga que hacer sacrificios de ninguna índole. Porque quien los está dirigiendo en el sistema religioso los tiene muertos espiritualmente y los está matando paulatinamente en su propia vida. Ahí en el capítulo 10 de Mateo, versículo 24, versículo 7, dice, y yendo predicar, diciendo, le está diciendo a los discípulos, está hablando con los 12. Tú puedes leer en el versículo anterior. Los está instruyendo, dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha cercado. Que la gente volteara la mirada a Jesús de Nazaret, que era Dios, que él llegaba a solucionarle los problemas completamente. Capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué estoy haciendo este recorrido? Porque tú te vas a dar cuenta quiénes son los que deben o tienen que estar en el reino de Dios. 24:14 dice, y será predicado este evangelio, uno, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin ¿de qué? Del milenio. ¿Por qué dice que será testimonio para todas las naciones? Porque todas las naciones no han servido, porque todas las naciones han engañado a la humanidad, porque todas las naciones nunca fueron capaces de suplir la necesidad de la humanidad. Se les salió hasta el día de hoy todo de las manos. Este evangelio que trae, por eso hay que esmerarse a conocer al Creador a través de la palabra.
Esto no es cuestión de especular, de traer cuentos de Adán, que cuando yo era peludo, que se me cayó el pelo, que Dios me lo recuperó. No, 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 eso no sirve. Hay que ahondar, profundizarse, dedicarle tiempo a la palabra, conocer al Creador, cómo Él opera. ¿De qué me sirve yo venir a decirte? Es que nosotros tenemos ya un reino constituido, un reino que no se puede mover. Y en ese reino esto y esto, sin explicarte quiénes pueden entrar y quiénes son los que van a entrar. No todo el mundo va a entrar ahí. Vas a ver. Vas a ver. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin del siglo. El reino, hay que hablar. Gracias a Dios por estos medios. Gracias a Dios por los hombres y las mujeres que están hablando de esta bendita palabra. Yo no tengo que traer mezcla. Eso sí te lo aseguro. Entonces, oído, presentado este evangelio, ya Jesús iba haciendo recorrido y sanando enfermos, devolviéndole la vida a la gente y toda cantidad de sanidades que hizo bajo la unción que él tenía. Entonces dice que para poder estar en este reino, uno tiene que ser regenerado en todo el sentido de la palabra para poder entrar en el reino. Ejemplo, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 5, él hablando con Nicodemo, le dice, bien claro ahí, respondiendo Jesús a la pregunta que le hizo Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, udor, palabra, no el bautismo en agua que le hicieron o que nos hicieron a los que llegamos primeramente al sistema religioso. Udor, palabra. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, Jesús de cierto les digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, no puede entrar en el reino de Dios. Es un engaño que tengo que bautizarte para que tú puedas ser salvo. Es una mentira. Ya tú eres salvo eternamente y para siempre. Lo que tú necesitas salvar es tu alma, tu mente que está trazada. Y eso es lo que Jesús les dijo ahí. Bien, pero bien claro. Para poder entrar en el reino, tiene una persona que ser diferente al mundo natural, en todo el sentido de la palabra. Y así, de esa manera, cuando la persona es transformada a través de la palabra, lavada su conciencia, el consciente, el subconsciente, el inconsciente, con el agua pura de la palabra. Porque el objetivo es este. En Efesios capítulo 5, no le quites el dedo ahí a Juan. En Efesios capítulo 5, versículo 25, 26. Voy a leerte. Versículo 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Udor, no hidros, agua líquida. Udor, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo único que limpia a una persona es la palabra.
Porque la persona, a medida en que va creciendo en el conocimiento de la palabra, va depurando paulatinamente lo que no le sirve, lo que no funciona. Fuimos trasladados al reino después de ser regenerados. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, lo dice bien clarito ahí. Colosenses, capítulo 1. Viste que esto no es hablar por hablar. Esto hay que conocer Biblia. Esto no es cuestión de especular. Esto es cuestión seria. Seria. Porque la responsabilidad nuestra es precisamente que el fruto se vea en la persona que cambie de actitud sin forzarlo, que él aprenda a tomar su determinación. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de la ignorancia, el atraso espiritual, el temor, la angustia, el padecimiento, el sufrimiento, el dolor, todo lo que puedas tú ver ahí. El cual nos ha librado de la potestad de la ignorancia y trasladado al reino de su amado Hijo, donde hay paz, reposo, abundancia espiritual, abundancia material, a medida en que la persona vaya creciendo, vaya ubicándose. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados eternamente y para siempre. Fíjate, yo creo que esto tú no lo conocías. Y tan sencillo. Si yo voy a hablarte de este reino y no te muestro el origen, de dónde viene, de nada sirve que yo te tire esta palabra de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Ahora ya estamos en el reino, porque a nosotros nos trasladaron en el reino de Dios. Ahí en Apocalipsis dice algo agradable. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Abba Padre. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino. Oído. Y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué fue a hacer él allá? Lo persiguieron por hablar de Jesucristo, por hablar del reino. Lo metieron en una caldera con aceite. Le desfiguraron su rostro por hablar de este evangelio. Se fue a la isla. Tuvo que meterse en la arena para poder calmar el ardor de su rostro, de su cuerpo. Parece que uno estuviera ahí. Eso nos ha traído a nosotros también esto mismo. Nos han marginado por el mero hecho de recalcar que la vida depende de cada persona, de la palabra, que es espíritu y es vida. Y que ya Jesucristo está aquí en la tierra. Que ya está en cada uno de nosotros. Que nosotros no estamos por ocasión en el reino. Porque a nosotros nos han perfeccionado y nos siguen perfeccionando
para ser más estable dentro del reino. En el reino no hay venta de galletas, en el reino no hay venta de medias, en el reino no se vende carne, en el reino no se venden frijoles, en el reino no se vende oro, en el reino solamente hay sacerdotes constituidos legalmente por Dios y reyes. La función del sacerdote es oficiar, declarar, organizar. Y la de rey es ordenar. Bravo, tremendo esto. Y esto es lo que cuesta para traerle la vida a un grupo de personas o a una nación o a un pueblo. La vida del Espíritu. El rechazo, la persecución, la difamación, no me gusta como la persona esto y etcétera y etcétera. Eso nos ha pasado a nosotros aquí, porque estamos en un pueblo atrasado, religioso, manipulador, intimidador, engañador, que viene de hipocresía. Yo que llevo 40 años aquí metido, que conozco a la gente, que todo el mundo habla mal de nosotros y nosotros no le damos motivo a nadie. Antes, al contrario, al que podemos ayudar, ayudamos, pero también le damos la palabra para que la persona pueda verdaderamente tener propiedad y pueda alcanzar una vida en el Espíritu. Por eso me duele. Parece que yo estuviese ahí metido en ese tiempo en el cuerpo de Juan. Por hablar de Jesucristo, se tuvo que ir a la isla, porque allá lo cogieron en la isla de Palmo. Lea, siéntese ahora y verá que lo metieron en una candela de aceite y tuvo que huir allá. Lea. A nosotros no nos han hecho lo mismo, pero que nos persiguen. ¿Por qué? Por tener vida y vida en el Espíritu. Y eso nos satisface a nosotros, porque sabemos que somos verdaderamente hijos. Romanos. Esta es la verdadera vida del Espíritu. Romanos 14:17. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí no se da pan de la panadería ni juguito de uvas. Ni se compra la conciencia de la persona haciéndole arrocito con pollo para que vengan solamente a comer y no crecer en la vida en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, el Ruá de Dios. Al haber justicia, pastor, si usted tiene, que ponga a hacer unas holladitas de sancochito, de pastas, y para darle a los hermanos cuando terminen la reunión, no. No, nosotros no estamos en un reino natural. No compramos conciencia con comida. No compramos conciencia. Aquí no ponemos mesa para darle, porque ya nosotros experimentamos eso la otra vez. Se anunciaba que íbamos a hacer una reunión, íbamos a traer una lechona para repartir y llegaban todas las personas y traían las familias. Todo el mundo comía y se iba. Con el tiempo uno no veía fruto de ello. Por eso es que la gente vive como vive, Abba Padre.
Dice, sin embargo, donde estamos hoy y lo que se encuentra hoy aquí es la vida del Espíritu, que le da vida a la iglesia. Es el reino en su realidad. El reino en su realidad. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en Mateo 5. Abba, Padre, recibo, Señor. Recibo. Mateo 5. Recibo. Abba, Padre. Versículo 3. No me puedo anclar porque tú sabes de qué. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. De ellos es el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, versículo 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que para poder estar en el reino, uno tiene que ser bien instruido, bien perfeccionado. Esto no es cuestión que usted le lleve al pastor y le compre la conciencia con unos dólares o con unos pesos. No, no, no. Esto no se trata de eso. Y lo pone ahí al ladito suyo. Y usted chorreando babas ahí mientras él habla. Amén, amén, amén. Y usted nunca crece. En el reino de Dios, nada de esto funciona. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la voluntad del Padre. La palabra. Esto no es cuestión que usted tenga el pelo bonito, que tenga ojos verdes, que tenga una nariz aguileña, que tenga dinero. Esto no se trata de eso. Y usted sabe cuál es la justicia, como dijo Jesús de Nazaret. Hermano mío es que deben de aprender todos los que enseñan gracia, que hermano de uno es el que hace la voluntad del Padre, que uno no se debe de materializar, debe de ser honesto. Oído, le está hablando una persona que tiene experiencia en todo el sentido de la palabra, que he visto con mis ojos la discriminación por el mero hecho de la persona ser A o ser B o ser C. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra, la palabra, la palabra. Todo esto, lo que te voy a contar y lo que te voy a decir, está preparado para
en el momento en que termine la dispensación de la gracia, es donde cada uno de los que hemos servido humildemente en constancia, en fidelidad, a pesar de etcétera y etcétera, de todo, y hemos sido fieles, se nos entregará lo que papá dijo allá. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, que nos haría 1000 veces más de lo que ahora somos. Por eso, mira, en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Dios es así? Dios es así. Por eso, mira, si nosotros no fuéramos constantes en la declaración en la mañana, ¿cómo pasaríamos el día? Si yo abriera mi boca y me pusiera a hablarte lo que yo he vivido aquí en esta ciudad por causa del Evangelio de la Gracia, de pronto te pondrías a llorar igual a mí. Sin embargo, le hemos creído al Creador. Y estamos ahí, firmes, convencidos que mañana o más tarde completamente da un vuelco total el reino. Todo esto te lo puedo asegurar. Y estamos a punto de ver cómo queda establecido el reino de la gracia en la tierra. Porque el evangelio eterno es este. Y estando establecido, inmediatamente viene. Si a ti te pertenecen 4 o 5 naciones para que tú los puedas manejar, gobernar y darles vida, lo mismo que él hizo con Jesús de Nazaret, iba a los pueblos y ¿qué hacía? Él no les imponía manos, ni les echaba aceite, ni les daba pan, ni les daba vino, ni les gritaba, ni les hablaba en lengua, ni les hacía una cantidad de adivinación. Reciban escarcha, reciban. No, nada. Simplemente hablaba la palabra. Y la unción que en él estaba, muchachos, que es la unción que nosotros tenemos. La unción que destruye el yugo y levanta la carga de opresión. Este es el reino espiritual de Dios. Hay un ejemplo y una característica tremenda en Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 7. Observa. Hablando de lo profético. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Por eso me esmero y quisiera sentarme a hablarte unas 3 horas en el programa, 2 veces en la semana, para enseñarte a cómo verdaderamente crecer en la vida en el Espíritu, tener esa convicción y saber que cuando uno es hijo, uno es el que determina. Uno es el que conoce y sabe verdaderamente lo que le agrada al Padre. Lo que hay que hacer para que la humanidad que lo vea a uno
vea en uno la presencia del Creador. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor, Dios de los ejércitos, hará esto. Aquí Dios no va a ir a buscar al presidente tal, a Julano, eso no. Él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya no lo dieron. ¿Por qué no lo dieron? Porque no lo anunciaron, porque no lo enseñaron, porque nos perfeccionaron, porque nos trasladaron para disfrutar de un reino inconmovible, donde solamente hay sacerdotes y reyes. Un reino eterno, el reino de Dios a través de Cristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Viste lo que te decía? Será expansioso, extenso, grande, ancho, vasto, tendrá dominio. Y solamente Cristo reinará en ese reino. Absolutamente. Observa lo que vio Daniel. Observa, voy a coger 5 textos bíblicos, ya que tengo tiempo. Observa lo que Daniel vio. Por eso hay que ir a la historia. Si yo no conozco historia, muchachos, ¿para qué voy a ponerme a hablar lo que no sé? Versículo 24, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Te voy a leer el 43. Año 603 aproximadamente. Dios hablando por boca de Daniel. Así como viste el hierro mezclado con barro. Oído. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro que es severo, no se mezclará con el barro que es frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A través de qué? Apocalipsis 14:6. Vi volar del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para establecerlo en la tierra. El evangelio de la gracia. Este es el evangelio por encima de cualquier argumento natural humano. Este es el evangelio que quedará establecido, donde las gentes van a recuperar lo que regresen a él, recuperarán la salud, la vida, la paz, el reposo. No tendrán fatiga, ni hambre, ni queja, ni... Todo será suplido, porque la persona aprenderá a depender del Creador antes que de los intelectuales, de los modelos que se suben al púlpito a moverse para un lado y otro. Antes de todo eso. Bendito sea el Señor. Daniel 7. Daniel 7. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Dice Daniel
Miraba yo en visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Adías, y le hicieron acercarse delante de él. Perdón. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no tendrá que no será ¿qué? Destruido. Por eso es que a nosotros, si no estuviéramos nosotros en este evangelio, muchachos, yo creo que ni estaríamos hablando, pero como fuimos conocidos, predestinados, llamados, santificados, purificados, glorificados, para hacer la tarea. Yo conozco mi carrera, a Dios le doy gracias, y mi carrera es abrirle los ojos del entendimiento a las personas. Esa es mi carrera. Yo ni siquiera debería tener congregación. Simplemente por estos medios llegaría yo al mundo entero. Y sé que Dios respalda la palabra. Dios respalda la palabra. Y en su tiempo, como te digo, en la entrega de lo que Él dijo bajo juramento, en la terminación del tiempo señalado, nos entregarán a cada uno. A usted, Denny, venga, a usted le tocan estas naciones. Esto fue diseñado para usted. ¿Y sabes por qué, muchacha? Voy a leértelo. Mateo capítulo 25. Abba, Padre. Mateo 25. Versículo 21 y versículo 23. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 23 dice, su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, bravo. Te persiguieron, te rechazaron, te calumniaron, te apartaste de la cantidad de personas que no te convenían, tuviste conocimiento, alcanzaste madurez, alcanzaste señorío, tenés la capacidad de discernir quién es y quién no es. Gracias, ven. Y él mismo va a decir, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es a la persona que ha pagado un precio por esta verdad, que no ha vendido la verdad, que no la ha mezclado. Usted me examina a mí y usted no encuentra mezcla, ni tampoco soy copión. Nada de eso. Soy auténtico por voluntad del Señor. Vamos a Lucas. El reino no es para cualquier persona. Mira, que tal cosa. No. No todo el que me dice Señor, Señor. Lucas, capítulo 1. Me cogió la noche. Regálame un minutico.
Dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Santo. Y 33. Uno, 32 y 33. Este será grande. ¿Está hablando de Jesús de Nazaret? Sí. Pero el que le ha sido fiel en lo poco a Dios, ¿qué será? Grande en el reino. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El que ha sido fiel en lo poco será grande en el reino y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo mismo le van a decir a la persona que no miró. El domingo llegaron 40 a la congregación y el otro domingo llegaron 3. Y en vez de estar inspirado en la vida en el Espíritu, bajó los ojos espirituales a los ojos naturales a ver lo terrenal. Pues los 2 que llegaron son los que están interesados para estar dentro del reino, y es cuando uno, con más gozo y con más alegría y con más convicción, debe de enseñarle a esa persona. Si ellos no dan fruto, Dios los saca y habrá gente que tenga más fruto. ¿Aló? Voy a terminar con este texto. Apocalipsis, capítulo 11. No me da tiempo. Pero no importa. Tranquilo que yo no los dejo huérfanos. Apocalipsis 11:15. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No hay nada más que decir de aquello, o de aquellos que sufren por este reino. Felicito a todo aquel que habla de esta palabra y traza bien el mensaje y enseña. Usted tendrá recompensa en este reino eterno si usted le es fiel al Creador. Bendecidos con toda bendición espiritual. Quedamos en Apocalipsis 11.